¿Sabías que hay objetos que pueden traer oscuridad a tu hogar sin que lo notes? La Biblia nos advierte en Deuteronomio 7:26. No metas cosa abominable en tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Este versículo revela una verdad crucial. Ciertos objetos pueden abrir puertas espirituales negativas y afectar tu vida y la de tu familia. Hoy te mostraremos 10 objetos que ningún cristiano debería tener en su hogar y cómo pueden estar influyendo en tu entorno sin que lo percibas. Muchos creyentes experimentan problemas inexplicables sin saber que la raíz puede estar en lo que han permitido entrar a su hogar. Dios nos llama a vivir en santidad y a mantener nuestro entorno limpio de cualquier influencia que no provenga de Él. ¿Estás listo para descubrir si hay algo en tu casa que podría estar afectando tu vida espiritual? Desde el principio de los tiempos, Dios ha llamado a su pueblo a la pureza, no solo en el corazón, sino también en su entorno. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios instruyó a su pueblo a apartarse de todo aquello que pudiera contaminar su relación con Él. En Josué 7 se nos cuenta la historia de Acán, un hombre que trajo a su casa objetos prohibidos y como consecuencia toda la nación de Israel sufrió. Dios había ordenado que nada del botín tomado en Jericó fuera guardado, pero Acán vio un manto babilónico, plata y oro, y decidió esconderlos en su tienda. Su desobediencia no solo afectó su vida, sino que trajo derrota al pueblo de Israel. Cuando finalmente su pecado salió a la luz, Josué confrontó a Acán, quien confesó lo que había hecho, pero el juicio ya estaba determinado. Este relato es un recordatorio poderoso de que lo que permitimos entrar en nuestro hogar tiene consecuencias espirituales. No se trata solo de objetos físicos, sino de lo que representan en el mundo espiritual. A lo largo de la Biblia encontramos advertencias claras sobre la importancia de consagrar nuestro espacio y evitar todo aquello que pueda abrir puertas al enemigo. En Efesios 4:27 se nos dice: ni deis lugar al diablo. Esta exhortación nos muestra que aunque hemos sido redimidos por Cristo, aún podemos dar acceso al enemigo a través de nuestras decisiones. Hay cosas que parecen inofensivas, pero en el reino espiritual tienen un peso significativo. La idolatría, la brujería, los símbolos ocultistas, los objetos consagrados a otras entidades y muchas otras cosas pueden ser puertas abiertas que afectan la atmósfera espiritual de un hogar. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, Dios les ordenó destruir por completo todo rastro de idolatría de las naciones paganas. En Deuteronomio 7:25-26, Dios advierte: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro de ellas para tomarlos para ti, para que no te enlaces en ello, porque es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Estos mandatos no eran simples reglas culturales, sino principios espirituales que siguen vigentes hoy. En la actualidad, muchas personas introducen a sus hogares objetos sin considerar su origen o significado. Pueden ser recuerdos de viajes, regalos de amigos o simplemente decoraciones que parecen inofensivas. Sin embargo, lo que desconocemos no nos exime de sus efectos. Hay testimonios de personas que han experimentado perturbaciones espirituales, pesadillas, enfermedades inexplicables y conflictos familiares sin una razón aparente, hasta que Dios les reveló que había algo en su hogar que debía ser removido. En el libro de los Hechos encontramos un evento significativo que confirma esta realidad.
Cuando el apóstol Pablo predicó en Éfeso, muchas personas fueron convencidas por el Espíritu Santo y decidieron renunciar a sus prácticas ocultistas. En Hechos 19:19 se nos dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esto nos muestra que cuando comprendemos el poder que ciertos objetos pueden tener sobre nuestra vida, la reacción correcta es deshacernos de ellos sin importar su valor material. A veces los objetos que mantenemos en casa han sido consagrados a prácticas espirituales ajenas a la fe en Cristo. En algunas culturas las estatuillas, talismanes y símbolos esotéricos son usados con la creencia de atraer suerte, protección o prosperidad. Sin embargo, la palabra de Dios es clara en que nuestra confianza no debe estar puesta en nada fuera de Él. Isaías 42:8 declara: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cualquier cosa que desvíe nuestra adoración de Dios es un obstáculo en nuestra relación con Él. La historia del rey Josías es un ejemplo de lo que significa limpiar un hogar y una nación de influencias espirituales malignas. En 2 Reyes 23 vemos cómo Josías, al descubrir el libro de la ley, se dio cuenta de que el pueblo había caído en idolatría y había permitido objetos prohibidos en el templo y en sus hogares. Con una determinación inquebrantable, ordenó destruir todas las imágenes, altares y artefactos dedicados a otros dioses. Esta limpieza trajo restauración a la nación y un avivamiento espiritual. Es importante recordar que el enemigo no necesita mucho para reclamar un territorio. En Efesios 6:12 se nos advierte que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay una batalla constante en el ámbito espiritual, y lo que permitimos en nuestro hogar, nuestro hogar puede ser una invitación a esas fuerzas malignas. No se trata de superstición ni de miedo, sino de discernimiento espiritual. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos y revelar lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Hay quienes han experimentado liberación al tomar la decisión de limpiar su hogar de todo objeto que no glorifica a Dios. Una familia relató cómo, después de deshacerse de ciertos libros y decoraciones de origen dudoso, la atmósfera de su casa cambió por completo. Donde antes había tensiones constantes y noches de insomnio, comenzó a reinar la paz. Esto confirma lo que Proverbios 3:33 nos enseña: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Cuando dedicamos nuestro hogar al Señor y nos aseguramos de que todo lo que hay en él esté alineado con su palabra, experimentamos su bendición de manera tangible. No es casualidad que en muchos pasajes de la Escritura Dios ordene a su pueblo que haga una limpieza radical de todo lo que pueda alejarlos de él. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3, el profeta Samuel le dice al pueblo de Israel: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y los astarotes de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Esta es una invitación para cada creyente a examinar su hogar y preguntarse si hay algo que pueda estar obstaculizando la presencia de Dios. El enemigo se infiltra de maneras sutiles y muchas veces lo hace a través de lo que permitimos en nuestras casas sin cuestionarlo.
La música, las películas, los objetos heredados, las imágenes y los artefactos de origen desconocido pueden llevar consigo una carga espiritual que afecta la atmósfera de un hogar. No se trata de vivir con temor, sino de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado para establecer su reino en nuestra vida y en nuestra casa. Como dice 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Tomar la decisión de examinar nuestro hogar y eliminar lo que no glorifica a Dios es un acto de obediencia y amor por su presencia. No debemos aferrarnos a objetos que, aunque parezcan inofensivos, puedan estar afectando nuestra comunión con Él. Jesús nos enseñó en Mateo 6:24 que no podemos servir a dos señores. Si deseamos que nuestro hogar sea un lugar de bendición, paz y protección divina, debemos asegurarnos de que todo en él refleje la santidad de Dios. Cuando hacemos esto, abrimos la puerta a su presencia y cerramos cualquier acceso que el enemigo pudiera tener. Desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo a mantener un entorno consagrado. En todo el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios instruyó a Israel para que se apartara de las costumbres paganas y destruyera todo aquello que pudiera contaminar su relación con Él. Cuando entraron en la tierra prometida, Dios les advirtió que no debían tomar para sí los objetos consagrados a los ídolos de las naciones que habitaban la región, pues estas cosas traerían maldición sobre ellos. En Jueces 6 encontramos el momento en que Dios llama a Gedeón y le ordena destruir el altar de Baal y la imagen de Acera que estaban en su propia casa. Solo después de deshacerse de estos objetos, Gedeón pudo experimentar la manifestación del poder de Dios. Esto demuestra que antes de recibir la plenitud de la bendición divina, es necesario remover todo lo que no le agrada. El enemigo ha trabajado desde siempre para infiltrar elementos de oscuridad en la vida del pueblo de Dios, utilizando símbolos, imágenes y objetos que parecen inofensivos, pero que tienen raíces en prácticas espirituales ajenas a la fe. En Isaías 2:6, Dios reprende a su pueblo diciendo: porque tú has desechado a tu pueblo, oh casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente y son adivinos como los filisteos, y pactan con los hijos de los extranjeros. Aquí vemos cómo la influencia de otras culturas llevó a Israel a apartarse de la voluntad de Dios. En la actualidad, esta influencia sigue presente de muchas formas, con objetos y símbolos que han sido introducidos en los hogares sin discernimiento espiritual. Dios ha sido claro en cuanto a la idolatría y la necesidad de apartarse de todo lo que la represente. En Ezequiel 14:6 el Señor dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, convertíos y apartaos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. No se trata solo de imágenes físicas, sino de todo aquello que ocupe el lugar de Dios en el corazón y en la vida de un creyente. El enemigo busca maneras sutiles de desviar la adoración, infiltrándose incluso en los objetos que se guardan en un hogar. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, cada elemento dentro de él tenía un significado espiritual y estaba consagrado exclusivamente para su gloria. Esto nos enseña que lo que permitimos en nuestro entorno puede afectar nuestra comunión con Dios. En Hechos 17, el apóstol Pablo visita Atenas y observa que la ciudad está llena de ídolos. En su discurso en el Areópago,
menciona que incluso han erigido un altar al Dios no conocido, reflejando la tendencia de los hombres a acumular objetos de adoración, sin entender su verdadero significado. Pablo les explica que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita de imágenes para ser adorado. Esta enseñanza sigue vigente, pues el verdadero culto a Dios no debe estar contaminado por elementos que desvíen la fe o que tengan raíces en prácticas espirituales opuestas a la palabra. En Deuteronomio 18, 10 a 12, Dios advierte contra la hechicería, la adivinación y todas las prácticas ocultistas, declarando que quienes las practican son una abominación para Él. La prohibición no se limita a la participación activa en estos rituales, sino que se extiende a todo aquello que pueda relacionarse con ellos. En muchas ocasiones, objetos relacionados con la astrología, amuletos, talismanes y libros de contenido esotérico han sido utilizados para atraer protección o conocimiento, cuando en realidad son puertas abiertas al engaño espiritual. La Biblia enseña que la única fuente de verdad y dirección proviene de Dios. Isaías 8:19 nos advierte: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sido llamado a eliminar todo vestigio de influencias espirituales ajenas a su fe. En 2 Reyes 18 se menciona cómo el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios y quitó los lugares altos, destruyó las imágenes y cortó la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, porque el pueblo la había convertido en un objeto de idolatría. Esto nos muestra que incluso algo que tuvo un propósito legítimo en el pasado puede convertirse en una trampa espiritual si se le otorga un significado incorrecto. El enemigo utiliza cualquier oportunidad para establecer su influencia en un hogar. En Efesios 5:11, Pablo exhorta: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este principio se extiende a todas las áreas de la vida, incluyendo lo que se posee y se permite dentro del hogar. La limpieza espiritual es un acto de obediencia que demuestra la disposición de un creyente a consagrarse completamente a Dios. El poder de Dios se manifiesta cuando su pueblo decide apartarse de toda contaminación espiritual. En 2 Crónicas 34, el rey Josías descubre el libro de la ley y al darse cuenta de que el pueblo se había desviado, ordena destruir todos los altares y objetos idolátricos. Solo después de esta purificación, la nación pudo restaurar su relación con Dios. Esto confirma que no es posible experimentar la plenitud de su presencia sin antes remover aquello que lo desagrada. El llamado a la santidad incluye la disposición de examinar todo lo que se tiene y preguntarse si glorifica a Dios. En 1 Tesalonicenses 5:22 se nos dice: absteneos de toda especie de mal. Este mandato no deja lugar para compromisos con aquello que pueda ser una influencia negativa. En el libro de los Hechos, cuando el Evangelio llegó a Éfeso, aquellos que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron en señal de arrepentimiento. La decisión de destruir estos objetos fue un acto de entrega total a Dios, mostrando que no estaban dispuestos a mantener nada que pudiera interferir en su fe. Dios ha provisto su palabra como la guía para discernir entre lo que es santo y lo que no lo es. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que al exponerse a la Escritura,
Un creyente puede recibir convicción sobre lo que debe ser eliminado de su vida. El reino de Dios no es un lugar donde se mezclen la luz y las tinieblas. En 2 Corintios 6:14 se nos pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La respuesta es clara, no puede haber ninguna. Así como en el templo de Dios no había lugar para objetos dedicados a otros dioses, en la vida de un creyente tampoco debe haber espacio para influencias espirituales ajenas a la voluntad divina. Cuando un hogar es limpiado de todo aquello que no glorifica a Dios, se convierte en un lugar donde su presencia puede habitar con libertad. En Éxodo 40, cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo conforme a las instrucciones de Dios, la gloria del Señor llenó aquel lugar. De la misma manera, cuando un creyente decide alinear su vida y su hogar con los principios divinos, experimenta la bendición y la paz que solo Dios puede dar. La decisión de examinar y remover todo lo que no honra a Dios es un acto de obediencia y amor hacia Él. En 1 Corintios 10:31 se nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este principio debe aplicarse a cada aspecto de la vida, incluyendo lo que se permite dentro del hogar. Al hacerlo, se establece un ambiente donde la presencia de Dios puede manifestarse con poder. La Escritura enseña que la presencia de Dios no puede habitar donde hay impureza. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha mostrado su santidad al ordenar que su pueblo se aparte de todo aquello que contamina. En Josué 24:23, Josué exhorta a Israel diciendo, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Este llamado a la purificación no era una simple recomendación, sino una condición para la bendición divina. Cada vez que Israel toleró influencias externas dentro de su territorio, enfrentó consecuencias que los alejaron del propósito de Dios. El compromiso con la pureza espiritual implica reconocer que lo que se permite en un hogar tiene un impacto directo en la relación con Dios. En el tiempo del profeta Elías, Israel se había contaminado con objetos y prácticas idolátricas que los habían llevado a la ruina espiritual. En 1 Reyes 18, Elías confronta al pueblo y les pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. El problema no era solo la adoración a Baal, sino la mezcla de la fe en Dios con elementos que no le pertenecían. Israel había permitido que imágenes y altares paganos se levantaran en sus casas y ciudades, creyendo que no afectaban su relación con Dios. Este error los llevó a un estado de apostasía que solo pudo ser corregido cuando Elías, por mandato divino, desafió a los profetas de Baal y restauró la adoración genuina al Señor. El enemigo busca formas sutiles de infiltrarse en la vida de los creyentes. En Hechos 16:16 nos se narra cómo Pablo y Silas encontraron a una joven que tenía un espíritu de adivinación y que generaba ganancias para sus amos mediante la práctica de la adivinación. Aunque sus palabras parecían inofensivas, proclamando que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, el apóstol discernió la verdadera fuente de su poder y reprendió al espíritu que la controlaba. Este episodio muestra que no todo lo que parece inofensivo es neutral en el mundo espiritual. La presencia de objetos que han sido consagrados a prácticas ajenas a la fe en Cristo puede generar una influencia negativa en el hogar. Dios ordenó a su pueblo destruir por completo todo rastro de idolatría. En 2 Reyes 23, el rey Josías emprendió una reforma espiritual que incluyó la eliminación de imágenes, altares y utensilios dedicados a otros dioses.
La Escritura relata que no solo fueron destruidos los objetos visibles, sino también los lugares donde se practicaban estas costumbres. La purificación no fue parcial, sino absoluta. La fidelidad a Dios exige decisiones radicales. En Hechos 19:19, los nuevos creyentes en Éfeso quemaron públicamente sus libros de magia como señal de su entrega total a Dios. Estos actos de limpieza espiritual no eran simples gestos simbólicos, sino acciones concretas que evidenciaban un cambio profundo en la vida de quienes decidieron seguir a Cristo. El enemigo se presenta como ángel de luz para engañar. En 2 Corintios 11:14, Pablo advierte que Satanás puede disfrazarse para desviar a los creyentes. Esta estrategia se manifiesta en objetos que parecen inofensivos, pero que han sido creados con propósitos ocultos. La Biblia enseña que la batalla espiritual es real y que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El llamado de Dios es a permanecer vigilantes y a no dar lugar al enemigo a través de lo que se permite en el hogar. Desde los tiempos antiguos, Dios ha instruido a su pueblo a no contaminarse con elementos espirituales ajenos a su voluntad. En Deuteronomio 7:26, el Señor advierte: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Este mandato revela la gravedad de permitir influencias espirituales negativas en el entorno familiar. La presencia de ciertos objetos puede afectar la paz espiritual de un hogar y abrir puertas a influencias que distorsionan la verdad. La obediencia a Dios requiere discernimiento para identificar y remover todo lo que no le agrada. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a examinar todas las cosas y retener lo bueno. En 1 Tesalonicenses 5:21-22 se nos instruye: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Este principio debe aplicarse a cada aspecto de la vida, incluyendo lo que se posee y se permite dentro del hogar. La presencia de objetos con connotaciones espirituales ajenas a la fe puede ser un obstáculo para experimentar la plenitud de la bendición de Dios. La limpieza espiritual no es un acto supersticioso, sino una expresión de fidelidad a la voluntad divina. Dios llama a su pueblo a apartarse de todo lo que pueda contaminar su relación con Él. En 2 Corintios 6:16-17 se nos recuerda: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este llamado sigue vigente y es una invitación a evaluar todo lo que se ha permitido entrar en la vida y en el hogar. El pueblo de Dios ha sido advertido en múltiples ocasiones sobre las consecuencias de tolerar influencias espirituales ajenas a la fe. En el libro de Apocalipsis, Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo por permitir enseñanzas y prácticas que contaminaban su fe. En Apocalipsis 2:14 el Señor dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Esta amonestación demuestra que no se puede mezclar la verdad de Dios con elementos que provienen de prácticas ajenas a su voluntad. El principio de consagrar un hogar a Dios implica la decisión de remover todo aquello que no glorifica su nombre. En Éxodo 40, cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo conforme a las instrucciones divinas, la cosa era así. La cosa que ya te voy a usar la loborería. Llenó el lugar, sí. De la misma manera, cuando un creyente decide alinear su vida y su hogar con los principios de Dios, experimenta su presencia de manera tangible. La Biblia enseña que la presencia de Dios trae paz, dirección y protección, pero también exige que se le entregue todo sin reserva. La Escritura es clara en cuanto a la necesidad de apartarse de toda influencia que desvíe la adoración exclusiva a Dios. En Jeremías 10:2 el Señor dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Este mandato refleja la importancia de depender únicamente de Dios y de rechazar cualquier práctica o símbolo que provenga de creencias ajenas a su voluntad. El llamado a la santidad no es opcional. En el 1 Pedro 1:16 Dios declara: sed santos porque yo soy santo. La santidad no solo se refleja en la conducta personal, sino también en el ambiente que se crea en el hogar. Un creyente que anhela vivir en comunión con Dios debe estar dispuesto a examinar cada aspecto de su vida y a remover todo aquello que no esté alineado con su palabra. La decisión de consagrar un hogar al Señor trae consigo la manifestación de su presencia y la certeza de que su bendición reposará sobre quienes le obedecen sin reservas. Desde el inicio, Dios ha dejado en claro que no puede habitar en un lugar donde su santidad es comprometida. Su presencia se manifiesta en aquellos espacios que han sido apartados para Él, lugares donde su gloria puede fluir sin impedimentos. A lo largo de la historia, las Escrituras muestran cómo la impureza en el entorno afecta la comunión con Dios y cómo la decisión de remover cualquier elemento contaminante trae restauración. Y bendición. En el Antiguo Testamento, cuando Jacob recibió la orden de regresar a Betel, lo primero que hizo fue ordenar a su familia que se deshicieran de los dioses extraños y se purificaran antes de acercarse a Dios. En Génesis 35, 2-3 se relata: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Este principio se repite una y otra vez en la Escritura. Dios no se manifiesta donde hay elementos que lo ofenden, porque su santidad no puede ser compartida con lo profano. La orden dada a Israel antes de conquistar la tierra prometida fue clara. Debían destruir todo objeto, imagen o altar de las naciones paganas para no caer en la misma idolatría que había llevado a aquellos pueblos a la ruina. En Deuteronomio 7:5-6, Dios dice: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas
y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Este mandato no era meramente simbólico, ni estaba limitado a una época específica. La esencia de este principio sigue vigente porque la batalla espiritual continúa activa. La oscuridad siempre buscará infiltrarse donde encuentra acceso. Por eso, la instrucción de Dios es que no se haga concesión alguna con los objetos que traen contaminación espiritual. En Josué 6, después de la conquista de Jericó, Dios ordenó que todo lo que había en la ciudad fuera destruido, excepto la plata, el oro y los utensilios de metal que debían ser consagrados al tesoro de Jehová. Sin embargo, Acán codició y tomó objetos que habían sido malditos, y su desobediencia trajo juicio sobre todo el pueblo. Cuando Josué confrontó la situación, Dios le reveló la raíz del problema. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Este episodio demuestra que lo que se guarda en un hogar puede afectar la vida espiritual, incluso cuando su presencia pasa desapercibida. Acán creyó que nadie se daría cuenta de lo que había tomado, pero en el ámbito espiritual la contaminación ya estaba obrando. Lo mismo sucede cuando se permiten objetos que, aunque parezcan inofensivos, han sido creados con propósitos ajenos a la voluntad de Dios. En Hechos 19, cuando el Evangelio transformó la ciudad de Éfeso, la primera reacción de los nuevos creyentes fue traer sus libros de magia y quemarlos públicamente. La conversión genuina se reflejó en un rechazo absoluto a todo aquello que los había mantenido atados a su antigua vida. La Escritura dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hechos 19:19. Dios ha dejado establecido que su pueblo debe apartarse de toda influencia que desvíe su devoción. En 2 Corintios 6:16-17, Pablo escribe: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este mandato no está sujeto a interpretación personal ni depende de la cultura de una época específica. La separación del pueblo de Dios con respecto a todo lo que no le glorifica es un principio fundamental en la vida de un creyente. La presencia de objetos que han sido consagrados a propósitos espirituales oscuros puede alterar la atmósfera de un hogar. El enemigo siempre ha usado símbolos, imágenes y artefactos para establecer su influencia en lugares donde se le da acceso. La Biblia menciona repetidamente la advertencia de no traer a casa nada que haya sido dedicado a prácticas espirituales ajenas a la fe en Cristo. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. El reino de las tinieblas opera bajo principios legales. Satanás no puede entrar en la vida de un creyente sin permiso, pero cuando se le da acceso a través de objetos que han sido diseñados con propósitos contrarios a la verdad de Dios, su influencia se hace presente. En Efesios 4:27 Pablo advierte: ni deis lugar al diablo. Este llamado es una advertencia
a no dejar ninguna puerta abierta, porque cualquier oportunidad que el enemigo encuentre será utilizada para traer opresión y engaño. El libro de Apocalipsis muestra que la batalla espiritual no ha cesado y que las estrategias del enemigo siguen activas. En Apocalipsis 2:14, Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo porque habían tolerado enseñanzas y prácticas que los llevaban al pecado. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La tolerancia hacia elementos que desvían la fe ha sido una trampa recurrente a lo largo de la historia. Y la solución siempre ha sido la misma: erradicarlos completamente. Dios es celoso de su santidad y demanda que su pueblo lo adore en espíritu y en verdad. En Juan 4:23-24 Jesús declara: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta adoración no puede ser compartida con influencias que desvíen el corazón del creyente. Un hogar consagrado a Dios es un espacio donde su presencia habita sin interferencias. El llamado de Dios a la santidad es un compromiso que involucra cada aspecto de la vida. En el 1 Pedro 1:16 la Escritura dice: sed santos porque yo soy santo. La santidad no es solo una condición del corazón, sino un principio que se extiende a todo lo que rodea al creyente. La decisión de examinar lo que se permite en el hogar es una manifestación de ese deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. La obediencia en esta área no solo trae protección, sino que permite que su presencia se manifieste con mayor poder. La Escritura revela que Dios es un Dios de orden y santidad, que exige que su pueblo se mantenga apartado de todo aquello que contamina. Su instrucción ha sido clara desde los tiempos antiguos, cuando ordenó a los israelitas a no traer a sus hogares objetos dedicados a dioses ajenos, ni elementos que deshonraran su nombre. En Éxodo 20:3-5, la primera advertencia de los mandamientos dados a Moisés estableció que no debía haber otros dioses delante de él, ni imágenes talladas que fueran objeto de adoración. Esto no era simplemente una restricción ceremonial, sino una advertencia contra todo lo que pudiera desviar el corazón de su pueblo. A lo largo de la historia, la idolatría ha sido un constante tropiezo para aquellos que han querido caminar en obediencia a Dios. Cuando Israel cayó en la adoración de ídolos, la consecuencia fue siempre la misma: distanciamiento de la presencia de Dios y pérdida de su protección. En 2 Reyes 17, 15-18, se describe cómo el pueblo desechó los mandamientos del Señor y comenzó a inclinarse ante imágenes y prácticas ajenas a su fe, lo que los llevó a la ruina. Desecharon sus estatutos y su pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban en su derredor, acerca de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. La idolatría y la contaminación espiritual no solo los alejaron de Dios, sino que trajeron destrucción sobre su nación. El principio de apartarse de todo lo que no honra a Dios no ha cambiado. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo exhortó a los creyentes a no tener comunión con las tinieblas ni participar de las obras infructuosas. En 1 Corintios 10:21, la advertencia es contundente.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este llamado a la separación espiritual no es un concepto abstracto, sino una directriz clara sobre la necesidad de examinar todo lo que se permite en la vida y en el hogar. Dios ha establecido que su pueblo debe ser santo, apartado y completamente entregado a Él. En Levítico 20:26 se ordena: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La santidad no es solo una condición espiritual, sino una decisión que afecta todas las áreas de la vida. Permitir que objetos, imágenes o símbolos con connotaciones espirituales contrarias a la fe cristiana tomen parte del entorno cotidiano es una forma de comprometer la santidad que Dios demanda. La batalla espiritual es real y la influencia de lo que se mantiene en un hogar tiene efectos que van más allá de lo visible. En Efesios 6:12 se nos advierte que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje deja claro que la contaminación espiritual no es una simple superstición, sino una realidad que afecta la vida de quienes no vigilan lo que permiten en su entorno. El pueblo de Dios ha sido instruido para discernir entre lo santo y lo profano. En Ezequiel 44:23, Dios establece que los sacerdotes debían enseñar al pueblo a distinguir lo que le es agradable de lo que no lo es. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. La importancia de esta instrucción radica en el hecho de que muchas cosas pueden parecer inofensivas a simple vista, pero tienen una carga espiritual que puede afectar la comunión con Dios. Desde los tiempos de Moisés hasta la iglesia primitiva, el llamado a apartarse de la contaminación espiritual ha sido constante. En Hechos 15:29, cuando los apóstoles escriben a los gentiles convertidos, incluyen la instrucción de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. La razón de esta advertencia no era solo por costumbres judías, sino porque el vínculo con ídolos y elementos espiritualmente contaminados representaba un peligro real para la fe. La adoración a Dios debe ser pura y sin mezcla con prácticas o símbolos que no provienen de Él. En Juan 4:24 Jesús declara: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta adoración no puede coexistir con elementos que han sido utilizados para fines espirituales ajenos a la voluntad de Dios. Dios no tolera la mezcla entre la luz y las tinieblas. En 2 Reyes 23, el rey Josías llevó a cabo una de las reformas más radicales en la historia de Israel, destruyendo todos los altares paganos y eliminando cada objeto que había sido utilizado en adoración a dioses falsos. La purificación del templo no solo implicó retirar las imágenes visibles, sino también todo lo que había sido introducido en la vida cotidiana del pueblo y que era ofensivo a Dios. En el versículo 24 se menciona que Josías quitó también a los encantadores, adivinos, terafines e ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. La enseñanza en toda la Escritura es clara: no puede haber comunión con Dios mientras se mantengan objetos
que representan otro tipo de influencias espirituales. La presencia de Dios requiere un ambiente consagrado. En 2 Crónicas 7, 1 a 2, cuando Salomón terminó de dedicar el templo, el fuego del cielo descendió y la gloria de Dios llenó aquel lugar. La presencia de Dios se manifestó de manera tangible, pero esto solo fue posible porque todo en ese espacio había sido dedicado exclusivamente para su gloria. La santidad que Dios demanda no se limita a lo que se hace en público, sino a lo que ocurre en la vida privada. En el 1 Pedro 1, 15 a 16 la instrucción es clara. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto incluye lo que se permite en el hogar, lo que se guarda en las habitaciones y lo que se tolera en los espacios personales. La instrucción divina es separarse de toda influencia que desvíe la devoción exclusiva a Dios. En Isaías 30, 22, Dios ordena destruir todo lo que ha sido consagrado a lo que no es Él. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Fuera, les dirás. La firmeza con la que se debe tratar cualquier objeto que deshonre a Dios es una manifestación de obediencia y compromiso con su santidad. La decisión de consagrar un hogar a Dios implica examinar cada área y someterla a su voluntad. En 1 Corintios 3, 16 a 17, Pablo nos recuerda: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La santidad no es negociable ni opcional. La presencia de Dios solo se manifiesta plenamente donde hay obediencia, entrega y separación total de todo lo que no le honra. Desde el principio Dios ha marcado una línea clara entre lo que es santo y lo que no lo es. Su naturaleza pura y perfecta no permite la mezcla con lo impuro. Y este principio se extiende a todo lo que rodea la vida de un creyente. En toda la Escritura, la separación de lo que es consagrado a Dios y lo que pertenece a la impureza espiritual ha sido una constante. No se trata solo de lo visible, sino de lo que representa cada cosa en el mundo espiritual. La advertencia es clara: lo que no glorifica a Dios contamina. En Deuteronomio 7, 25 a 26, la instrucción divina es precisa. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro de ellas para tomarlos para ti, para que no te enlaces en ello. Porque es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La santidad de Dios no deja espacio para tolerar elementos que deshonran su nombre. En toda la historia bíblica, cada vez que su pueblo intentó convivir con objetos o símbolos que representaban prácticas espirituales ajenas a su voluntad, las consecuencias fueron devastadoras. En 2 Reyes 21 se relata cómo el rey Manasés llenó el templo de Dios con imágenes paganas y permitió que la idolatría corrompiera la nación. La consecuencia fue que Judá cayó en una de las etapas más oscuras de su historia, alejándose completamente de la presencia de Dios. La contaminación espiritual no se quedó solo en los lugares de culto, sino que se extendió a cada hogar, afectando a generaciones enteras. El mandato divino de no traer objetos contaminantes al hogar no es una regla arbitraria, sino un principio espiritual que protege al creyente de la influencia del enemigo. En Josué 6, después de la conquista de Jericó, Dios prohibió que se tomara para uso personal cualquier cosa de la ciudad, pues todo había sido condenado a destrucción. Sin embargo,
Acán desobedeció y escondió en su tienda un manto babilónico, plata y oro. El resultado fue que Israel sufrió una derrota humillante en la siguiente batalla. Cuando Josué consultó a Dios, la respuesta fue contundente. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anátema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Un solo objeto impuro dentro de un hogar bastó para traer juicio y derrota sobre toda la nación. Dios ha llamado a su pueblo a vivir en una pureza que va más allá de la apariencia externa. En 2 Corintios 6:14-16, el apóstol Pablo pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. No hay compatibilidad entre lo santo y lo profano. No hay punto intermedio entre la obediencia y la transgresión. Lo que no pertenece a Dios no tiene lugar en la vida de un creyente ni en su hogar. La batalla espiritual no es un concepto simbólico, sino una realidad que afecta la vida diaria. Efesios 6:12 lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra se libra en el plano espiritual, pero sus efectos se reflejan en lo natural. Lo que se guarda en un hogar puede convertirse en un punto de acceso para influencias que buscan debilitar la fe y alejar a las personas de la presencia de Dios. El pueblo de Israel recibió instrucciones estrictas para no traer a sus casas nada que hubiera sido utilizado en rituales paganos. En Éxodo 34:12-13, Dios ordenó: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra a donde vas, para que no sean por tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Esta instrucción no solo aplicaba a los lugares de adoración, sino también a los objetos que podían ser introducidos en la vida cotidiana. Lo que parecía simple decoración podía convertirse en un lazo espiritual que desviara la devoción del pueblo. Dios ha establecido un estándar de santidad inquebrantable. En el 1 Pedro 1:15-16, el llamado sigue siendo el mismo, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es solo una condición del corazón, sino una realidad que debe reflejarse en cada aspecto de la vida. La separación de todo lo que no glorifica a Dios es una manifestación de obediencia y compromiso con su reino. El enemigo siempre ha buscado maneras de infiltrar su influencia en la vida del pueblo de Dios. En Apocalipsis 2:14, Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo porque toleraron enseñanzas y prácticas que los desviaron de la verdad. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La tolerancia hacia elementos que no pertenecen al reino de Dios es un peligro real. El engaño nunca se presenta de manera evidente, sino que se infiltra de forma sutil en los hábitos, las creencias y los objetos que se aceptan como parte de la vida cotidiana. Desde los tiempos de Moisés hasta la iglesia primitiva, el llamado ha sido el mismo: apartarse de todo lo que contamina. En 1 Tesalonicenses 5:22 la instrucción es directa: absteneos de toda especie de mal. Esto incluye lo que se ve, lo que se posee y lo que se permite dentro del hogar. Un corazón entregado a Dios no puede convivir con elementos que han sido creados con propósitos ajenos a su voluntad. La purificación espiritual ha sido siempre un requisito
para experimentar la plenitud de la presencia de Dios. En 2 Crónicas 7:1, cuando Salomón terminó la construcción del templo y todo había sido consagrado conforme a la voluntad de Dios, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Dios se manifiesta donde hay santidad, donde no hay mezcla con lo que no le pertenece. El Señor no comparte su gloria con nada ni con nadie. En Isaías 42:8 declara: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Todo lo que compite por la adoración que solo le pertenece a Él es una ofensa a su santidad. La instrucción es clara: remover lo que no le honra, apartarse de todo lo que lo desagrada, consagrar cada aspecto de la vida y el hogar para que su presencia pueda habitar sin impedimento. La obediencia a Dios se refleja en la disposición de limpiar el entorno de cualquier elemento que no glorifique su nombre. En Apocalipsis 18:4 se da la advertencia final: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Separarse del sistema del mundo, de sus influencias y de todo lo que busca distraer la devoción a Dios es una acción ineludible para quienes anhelan vivir conforme a su voluntad. Dios ha dado la oportunidad de decidir qué ambiente se establecerá en el hogar. En Deuteronomio 30:19 deja en claro que la elección siempre ha estado en manos de su pueblo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La decisión está en cada creyente. Elegir lo santo es elegir la vida. Dios ha llamado a su pueblo a ser luz en medio de las tinieblas, a vivir de manera que cada aspecto de su vida refleje su santidad. La fidelidad a este llamado no se limita a las acciones visibles, sino que abarca incluso lo que se permite dentro del hogar. La verdadera batalla no se libra en lo externo, sino en el corazón, donde se toman las decisiones que definen el rumbo espiritual. No se trata solo de lo que se posee, sino de lo que se tolera, de lo que se justifica con excusas y de lo que se guarda con la falsa idea de que no tiene consecuencias. La santidad no es una condición parcial, sino un estado absoluto en el que no puede haber mezcla con lo que no glorifica a Dios. El enemigo ha utilizado la misma estrategia desde el principio. La infiltración sutil, la distorsión de la verdad, la normalización de lo que antes se consideraba impensable. Su método no es la confrontación directa, sino la adaptación progresiva. El convencimiento de que algunas cosas no tienen importancia. Pero la Escritura advierte que un poco de levadura leuda toda la masa, que una pequeña concesión abre la puerta a una influencia mayor. No se trata de superstición ni de temor infundado, sino de un principio espiritual inalterable. Lo que se permite convivir con lo santo eventualmente lo contamina. No fue la espada del enemigo lo que llevó a Israel a la ruina en muchas ocasiones, sino su propia tolerancia a lo que Dios había prohibido. Cada objeto, cada símbolo y cada imagen tienen un significado en el mundo espiritual. Y aunque el ser humano no siempre lo perciba, las tinieblas operan con base en legalidades. Lo que se ignora en lo natural no es ignorado en lo espiritual. No basta con ser cuidadoso con lo que se hace o con lo que se dice. También es necesario ser vigilante con lo que se permite entrar en el hogar, con lo que se acepta sin discernimiento, con lo que se justifica por costumbre o indiferencia. La Biblia enseña que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, pero esa libertad solo es plena cuando no hay cadenas ocultas que siguen atando el alma
a influencias contrarias a la voluntad de Dios. El hogar de un creyente no es solo un espacio físico, sino una extensión del altar donde se presenta adoración a Dios. No se trata solo de evitar lo malo, sino de consagrarlo todo a lo que es bueno, de establecer un ambiente donde la presencia de Dios pueda habitar sin restricciones. La paz, la bendición y la protección divina no son accidentales, sino el resultado de una vida rendida completamente a su propósito. La santidad no se trata de renunciar por obligación, sino de entregar por amor, de elegir lo eterno sobre lo pasajero, de preferir la luz antes que cualquier sombra. Dios ha llamado a su pueblo a ser su morada, y solo en un corazón y un hogar completamente suyos puede manifestarse su gloria sin límites.